Diciembre de 2016. En las afueras de Guadalajara, una camioneta abandonada guardaba un secreto helado. En su interior, los cuerpos de 3 hombres ejecutados con la brutalidad inconfundible del narco. Uno de ellos era Alejandro, la Cobrita, González Jr., el heredero de una leyenda, destinado a la gloria del cuadrilátero. Como el hijo de un ídolo nacional, un príncipe del ring, terminó masacrado como un enemigo del cártel más poderoso de México. Para entender esta caída, debemos volver al origen de la leyenda. Acompáñame a desentrañar esta tragedia, y si crees que esta historia merece ser contada, deja tu like. Dime desde qué ciudad nos estás viendo, y qué hora es por allá. Para entender por qué un rey cae, primero debemos caminar por el lodo donde se forjó su corona. Nuestra historia retrocede en el tiempo, a los barrios bravos de Guadalajara, a una época donde el nombre de Alejandro González no era coreado en arenas, sino susurrado en la lucha diaria por la supervivencia. En estas calles sin nombre y con el futuro incierto, el hambre no era una sensación, sino un habitante más de la casa. El pequeño Alejandro no conoció una infancia de juegos sino una de responsabilidades. Sus manos, desde niño, se endurecieron no por los juguetes sino por el trabajo, por la necesidad de llevar un pedazo de pan a la mesa familiar. El aviso no llegó como un golpe de nocaut. Llegó con el silencio de un teléfono que no sonaba, y luego, con la llamada que lo quebró todo. Una voz anónima, fría como el acero de una navaja, dictó las condiciones. Alejandro la Cobrita González Jr. había sido secuestrado. En ese instante, el campeón del mundo, el ídolo de Guadalajara, el hombre que jamás retrocedió ante nadie, se convirtió en un simple padre aterrorizado. La espiral descendente había comenzado, y lo arrastraba hacia el abismo con una velocidad infernal. Su primer instinto fue el del guerrero. Usar su nombre, su leyenda, su influencia. Hizo llamadas a contactos en el gobierno, a viejos amigos que ahora ocupaban puestos de poder, a cualquiera que le debiera un favor. Pero las puertas que antes se abrían de par en par, ahora se cerraban con un eco de miedo. Su nombre, que una vez fue un símbolo de gloria para Jalisco, ahora era pronunciado en susurros, como una maldición. El poder del cártel no respetaba leyendas, las devoraba. Los días se convirtieron en una tortura sin fin, un round eterno contra un fantasma sin rostro. El hogar que construyó con el sudor de sus victorias, se transformó en una capilla de luto anticipado. Su esposa, marchita por la angustia, se movía como una sombra por la casa. En ese Jalisco de carencias, el destino le presentó una única puerta de escape, un templo de sudor y esperanza escondido entre paredes de lámina. El gimnasio de boxeo. No fue un deporte lo que descubrió, fue una revelación. El sonido rítmico de los guantes golpeando el costal, era una música que ahogaba los lamentos de la calle. El olor a cuero y linimento, era el perfume de la dignidad. Vio en otros hombres tan pobres como él, la posibilidad de transformar la rabia y la desesperación en disciplina, en arte, en una victoria que valía más que el dinero. Valía el respeto. El boxeo se convirtió en su obsesión, en su religión. Cada golpe que aprendía a dar y a recibir era una lección de vida. Pero no peleaba por él. Una noche, viendo el rostro cansado de su madre, marcado por años de sacrificio silencioso, una promesa nació como un rezo, como un juramento sagrado. Con la voz quebrada pero firme, le dijo: «Yo voy a ser campeón del mundo, mamá, yo los voy a sacar de aquí». Esa promesa no fue un sueño de niño. Fue un contrato firmado con sangre, sudor, y la desesperación de quien no tiene otro camino. Cada gota de sudor en el gimnasio, cada mañana corriendo antes de que saliera el sol, cada golpe que le partía el labio, era un pago a esa deuda sagrada. Él, el hombre de acción, se encontró paralizado, encadenado a la espera de un teléfono que solo traía silencio o amenazas veladas. Sus manos, antes vendadas para la guerra, ahora se aferraban a un rosario, buscando en la Virgen de Guadalupe la fuerza que sus músculos ya no podían ofrecer. Desesperado, recurrió a lo último que le quedaba, el dinero. El fruto de cada golpe recibido, de cada sacrificio en el gimnasio. Puso sobre la mesa el dinero ganado con sangre, el sudor de cada campeonato. Ofreció su fortuna, su legado, todo lo que había construido para que su hijo no conociera la pobreza que él sí padeció. Pero para el cártel, su dinero era un insulto. Su fama, un chiste. Estaban enviando un mensaje, y su hijo era la tinta con la que lo escribían.
La negociación no era sobre dinero, era una demostración de poder absoluto, una humillación pública para el héroe de la ciudad. Y ahí, en la soledad de su impotencia, el campeón del mundo se rompió. No fue una caída a la lona, fue el colapso de su alma. Se vio en el espejo y ya no reconoció al guerrero implacable. Solo veía a un hombre que le había fallado a su hijo, un padre que no podía proteger a su propia sangre. Estaba forjando no solo a un peleador, sino a un salvador para su familia. Todos hemos hecho una promesa alguna vez. Una de esas que nos define y nos empuja cuando todo parece perdido. ¿Cuál fue la tuya? Déjame saber en los comentarios si alguna vez sentiste ese fuego, y apoya esta leyenda con un like para que el mundo conozca la historia completa de La Cobrita González. El juramento hecho en el silencio de la pobreza ahora se gritaba con cada golpe sobre la lona. La carrera profesional de Alejandro La Cobrita González no despegó, estalló. Su primer combate no fue una prueba, fue una declaración. Desde el primer campanazo, el mundo del boxeo entendió que no estaba viendo a un simple peleador, sino a una fuerza de la naturaleza desatada por la desesperación. No boxeaba, cazaba. Su estilo era un insulto a la técnica pulcra, una bofetada a la estrategia defensiva. Era un torbellino de furia y corazón que avanzaba sin tregua, absorbiendo castigo con una mueca que parecía más de placer que de dolor, solo para devolverlo multiplicado por 10. Sus oponentes, hombres entrenados para la ciencia del pugilismo, se encontraban desarmados. ¿Cómo peleas contra alguien que no retrocede? ¿Cómo planeas una estrategia contra un hombre que te mira a los ojos mientras le golpeas, esperando su turno para desatar el infierno? La Cobrita no ganaba por puntos, ganaba por demolición. Descubrió la verdad más cruel. Que en las calles de su propia tierra, su cinturón de campeón no valía nada. Que el honor del ring era una fantasía inútil contra la cobardía de una ejecución. Esta era la pelea más importante de su vida. Y la estaba perdiendo sin poder lanzar un solo golpe. Estaba desarmado, de rodillas, esperando el veredicto de un jurado sin rostro y sin piedad. ¿Qué puede hacer un hombre, por más fuerte que sea, cuando su enemigo no es de carne y hueso, sino un sistema podrido que lo consume todo? Si sientes el peso de esta injusticia, deja un like como señal de respeto por un padre que peleó la única batalla que no podía ganar. El silencio que siguió al secuestro, no fue un silencio de paz, sino el silencio pesado y denso que precede al derrumbe de un mundo. Para Alejandro La Cobrita González, cada segundo era un round perdido, una cuenta de protección que se alargaba hacia el infinito. La esperanza, esa esquina leal que siempre lo había acompañado, había tirado la toalla. Y entonces, llegó la llamada. No fue una negociación. No fue una demanda. Fue una sentencia. Una voz sin rostro le indicó un lugar en las afueras de Guadalajara, un paraje olvidado donde la tierra se traga los secretos. Rompía a sus rivales física y espiritualmente, primero les quitaba el aire, luego la voluntad, y finalmente, la conciencia. Cada victoria era una obra de arte brutal. Se le veía en las cuerdas, recibiendo una andanada de golpes, y justo cuando el público contenía la respiración, esperando la caída, él sonreía. Era la sonrisa del depredador. De repente, explotaba con combinaciones salvajes, ganchos al hígado que doblaban a sus oponentes como si fueran de papel, y volados de derecha que apagaban las luces de la arena. Guadalajara lo adoptó como a un hijo pródigo. Cada uno de sus combates se convertía en una fiesta popular en su barrio. Las calles se vaciaban, las familias se reunían frente a viejos televisores para ver a su muchacho, al que vieron crecer con hambre, ahora devorándose el mundo a puñetazos. Su nombre se convirtió en un sinónimo de valentía. Los niños no jugaban a ser Superman, jugaban a ser La Cobrita, imitando su guardia baja y su avance implacable. Él era la prueba viviente de que el destino podía ser reescrito con los nudillos. Con cada rival que caía, el eco de su promesa a su madre retumbaba más fuerte, no solo en su corazón, sino en el alma de una ciudad que necesitaba héroes. Los promotores y los expertos no sabían cómo definirlo. El campeón del mundo, el hombre que había hecho vibrar a México con la fuerza de sus puños, condujo hacia ese lugar como un autómata. El guerrero había muerto. Solo quedaba un padre peregrinando hacia su propio infierno. Y allí, en la crudeza de una mañana de diciembre, la vio. La camioneta abandonada. La puerta entreabierta como una boca que vomita una verdad insoportable. No hubo un grito.
El dolor que sintió era tan profundo, tan absoluto, que aniquiló el sonido. Fue un colapso interno, el desplome de todas las estructuras que sostenían su alma. Dentro del vehículo, su dinastía había terminado. El cuerpo de su hijo, Alejandro Jr., junto al de su abuelo y un amigo, yacía como la prueba final de su impotencia. La gloria del ring, los cinturones dorados, los vítores de la multitud, todo se convirtió en ceniza frente a la brutalidad de una ejecución. Había perdido la pelea más importante de su vida sin poder lanzar un solo golpe. Los días que siguieron no fueron días, fueron un único y eterno crepúsculo. El campeón se encerró en un laberinto de dolor, donde cada recuerdo era un golpe al cuerpo, cada fotografía de su hijo, una percata al mentón que lo dejaba sin aire. El mundo exterior, con sus condolencias vacías y su curiosidad morbosa, se volvió un ruido insoportable. No era el más rápido, ni el más técnico. Pero su corazón era un motor que no se detenía. Era el fajador mexicano en su máxima expresión, un guerrero que convertía el cuadrilátero en un callejón sin salida. Ascendió en los rankings de forma meteórica, dejando un rastro de cuerpos noqueados y reputaciones destrozadas. El muchacho que alguna vez peleó por un plato de comida ahora estaba a las puertas de la gloria mundial, a un solo paso de cumplir ese juramento sagrado. Se estaba convirtiendo en una leyenda, en un ídolo forjado en el yunque del sufrimiento. Pero la luz que emite una estrella tan brillante, atrae todo tipo de miradas, no solo las de admiración. La fama, como un sol implacable, proyecta sombras largas y oscuras, y en esas sombras, a menudo, se esconden los peores demonios. Estaba a punto de convertirse en rey, pero toda corona tiene un peso, y la suya sería más pesada de lo que jamás pudo imaginar. Para entender el precio que pagaría por ese trono, suscríbete y acompáñanos hasta el final de esta trágica saga. El sonido de la campana final no fue un final, sino un nacimiento, el del nuevo rey. En esa noche de 1995, el sudor de Alejandro González no sabía a cansancio, sabía a gloria. Se sentó en la oscuridad, con un rosario entre los dedos, pero sus oraciones ya no pedían milagros. Rezaba por entender, por encontrar una razón en la demencia, pero solo encontraba el eco de su propia soledad. La fe, que había sido su refugio, ahora era un cuarto vacío, se miraba al espejo y no reconocía al hombre que le devolvía la mirada. El fuego en sus ojos, aquel que había intimidado a tantos rivales, se había extinguido, reemplazado por el vacío helado de la pérdida. Pero incluso en las cenizas, algo se negó a morir. Era el instinto del fajador, el espíritu del que nunca retrocede. Después de semanas de ser un fantasma en su propia casa, una mañana, el campeón se levantó. No era una recuperación. Era una transformación. El dolor no se había ido, se había solidificado, convirtiéndose en una armadura y en un arma. Comprendió que su pelea no había terminado con la muerte de su hijo. Apenas comenzaba. Su nuevo oponente no tenía rostro, no tenía nombre. Era el sistema, la corrupción, el miedo. Y, sobre todo, el olvido. Su primer round fue contra la justicia. Se presentó en las fiscalías, exigiendo respuestas, aportando los pocos datos que tenía. Pero se encontró con un muro de burocracia y apatía. Le daban palmaditas en la espalda, le ofrecían un café, y le pedían paciencia. El cinturón de campeón mundial no era solo oro y cuero, era el peso de una promesa cumplida a su madre en un barrio polvoriento, la corona forjada con sangre y coraje. Guadalajara no dormía. México entero no dormía. Celebraban al muchacho que había salido de la nada para conquistar el mundo a puñetazos, al fajador que encarnaba el espíritu indomable de su gente. La cobrita era ahora una leyenda viviente. El dinero, que antes era un sueño, ahora fluía como un río. La fama lo seguía como una sombra luminosa. Caminaba por las calles que lo vieron nacer, y el asfalto parecía rendirle pleitesía. Era invencible, no solo en el ring, sino en la vida. Había derrotado a la pobreza, había doblegado a sus rivales, había conquistado el destino. Y en la cima de esa montaña de gloria, en el epicentro de su universo, nació su heredero, Alejandro González Jr. No era solo un hijo, era la continuación, la promesa de una dinastía. El sueño ya no era solo suyo, ahora tenía un rostro, una pequeña mano que se aferraba a su dedo de campeón, tenía un legado que entregar. Se sentía un dios,
Un hombre que podía proteger a los suyos con la fuerza de sus puños, que había construido un reino inexpugnable para su familia. Veía en sus ojos el miedo, la complicidad o la simple indiferencia. Eran promesas huecas, expedientes destinados a empolvarse en un archivo. Cada puerta cerrada era un jab que lo hacía tambalear pero no caer. El segundo round fue contra los medios. El hombre que antes era aclamado en cada entrevista, ahora hablaba a micrófonos que parecían apagados. Contaba su historia, la de un padre al que le habían arrebatado todo, pero la narrativa que prevalecía era la del rumor, la de la insinuación. Andaba en malos pasos, susurraban algunos, manchando la memoria de su hijo para justificar lo injustificable. La cobardía del narco se disfrazaba de culpa de la víctima. La cobrita aprendió la lección más amarga: la verdad no importa cuando el miedo escribe la historia. El tercer round, el más duro, fue contra sí mismo. Hubo noches en que la desesperación lo arrastró de vuelta a la lona. La botella se convirtió en una falsa compañera, el aislamiento en una celda autoimpuesta. Se culpaba por no haber visto las señales, por no haber sido más fuerte, por no haber podido proteger a su propia sangre. Eran caídas brutales, recaídas en la oscuridad donde los demonios del «y si hubiera» lo golpeaban sin piedad. Pero en el fondo de ese abismo, la imagen de su hijo lo obligaba a ponerse de pie una vez más. Era el rey de un mundo regido por cuerdas y campanas, un soberano de la violencia honorable. Pero, ¿qué poder tenía un rey como él en el otro México, el que no respeta reglas, el que no anuncia sus golpes, y cuyo único juez es la muerte? El cinturón de campeón mundial no es solo cuero y metal. Es una corona. Y para Alejandro la Cobrita González, esa corona era la promesa cumplida, la armadura forjada en el infierno de la pobreza que ahora protegería a su linaje para siempre. Con el nacimiento de su hijo Alejandro Jr., el rey había encontrado a su heredero. El sueño no era solo ser campeón, sino fundar una dinastía. Pero en México, las coronas pesan, y a veces, la sombra que proyectan es tan larga que termina por devorar la luz. El foco de nuestra historia se desplaza, se aleja del padre en la cima del mundo y se posa sobre el hijo, un joven que aprendió a caminar en un hogar donde los trofeos de oro eran más comunes que los juguetes. Alejandro la Cobrita Jr. no tuvo que pelear para salir del barrio. Él nació príncipe. Llevaba el nombre de un ídolo, la sangre de un guerrero, y en sus puños, la promesa de continuar la leyenda. No por él, sino por el legado que le habían intentado robar. Entendió entonces la naturaleza de su última batalla. No podía derrotar al cártel. No podía reformar un sistema podrido. No podía traer de vuelta a su hijo. Pero podía hacer una cosa. Podía negarse a olvidar. Podía negarse a permitir que el nombre de Alejandro González Jr. se convirtiera en una estadística más en la guerra silenciosa que desangra a México. Su lucha ya no era por la justicia, una quimera en su tierra. Su lucha era por la dignidad. Su pelea final era contra el tiempo y el silencio, los dos aliados más grandes del crimen. Cada entrevista que daba, cada vez que contaba su historia, cada lágrima que derramaba en público, no era una señal de debilidad, sino un acto de desafío. Era su manera de subir al ring, día tras día, para enfrentar al fantasma del olvido. Se convirtió en la memoria viva de su hijo, en el guardián de un sueño truncado. Ya no peleaba por un cinturón de oro, sino por algo infinitamente más valioso: la permanencia de un nombre, la honra de una memoria. Quizás esa es la verdadera medida de un campeón, no cuántos títulos gana, sino por qué se levanta cuando ya no queda nada por lo que pelear. Pero el Jalisco que él heredó, ya no era el mismo que su padre había conquistado. Mientras el padre peleaba contra hombres que seguían las mismas reglas, el hijo crecía en una tierra donde un veneno silencioso había empezado a filtrarse por las grietas del pavimento. Un poder sin rostro, sin honor, se había apoderado de las calles de Guadalajara, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ya no eran los tiempos en que el respeto se ganaba a golpes limpios sobre un cuadrilátero. Ahora, el poder se medía en el calibre de las armas, en el terror sembrado en la madrugada, y en la lealtad comprada con sangre y plata. El joven Cobrita inició su propia carrera, mostrando destellos del talento de su padre, pero su batalla más grande no estaba contra sus rivales, estaba contra la sombra. La sombra de un padre convertido en leyenda, una comparación constante y aplastante. Y más peligrosa aún, la sombra que se alargaba desde los rincones oscuros de la ciudad, una que ofrecía atajos, lujos instantáneos,
y un tipo de poder que un cinturón de campeón ya no podía garantizar. El aire mismo se sentía más denso, cargado de una tensión que el viejo campeón, en su gloria, nunca tuvo que respirar. La armadura de la dinastía, que parecía impenetrable, comenzó a mostrar sus primeras fisuras. Déjame saber en los comentarios qué significa para ti ser un verdadero campeón. El eco de los aplausos se había extinguido. El rugido de la multitud era ahora un recuerdo lejano, un fantasma sonoro de una vida que ya no existía. Para Alejandro La Cobrita González, el mundo se había encogido al tamaño de una fotografía sobre la repisa, la de un joven sonriente con los mismos ojos de guerrero que él alguna vez tuvo. El cinturón de campeón del mundo, alguna vez el objeto más pesado y glorioso de su vida, ahora no era más que un trozo de cuero y metal frío, incapaz de protegerlo del único golpe que realmente importaba, el que le había partido el alma en dos. Su leyenda ya no le pertenecía al boxeo, le pertenecía a la tragedia mexicana. El nombre de Alejandro La Cobrita González ya no se deletreaba con letras de oro en los anales del deporte. Ahora, estaba tallado en la piedra de la memoria colectiva de Jalisco, con el cincel del dolor. Ya no era el conquistador, era el sobreviviente, el padre. Un símbolo andante de una verdad insoportable. En el México moderno, ni la gloria, ni la fama, ni el corazón de un campeón pueden comprarte una armadura. Su legado fue redefinido, no por sus victorias, sino por su pérdida más profunda. No vinieron de un gancho al hígado o una percata a la mandíbula. Vinieron de las noches largas, de las amistades equivocadas, del brillo seductor de una vida rápida que se vivía al margen de la disciplina del gimnasio. El joven príncipe, quizás cansado de vivir bajo la luz de su padre, empezó a sentirse atraído por el neón parpadeante de un mundo donde las reglas eran dictadas por otros reyes, unos que no usaban guantes. La corona que heredó, no venía con un reino, sino con un blanco en la espalda. Y cada paso que daba hacia su propia gloria, sin saberlo, lo acercaba a un abismo del que su padre nunca podría rescatarlo. La primera grieta en la leyenda de los González no fue una derrota, sino una elección. ¿Fue el peso insoportable del apellido lo que lo desvió de su camino? ¿O fue la seducción de un poder más oscuro y adictivo que la propia fama? Déjame saber en los comentarios, ¿qué crees que marcó el verdadero principio del fin para la dinastía González? El golpe que comenzaría el fin de la dinastía no vino de un puño rival, ni de un mal juez, ni de una noche de mala suerte sobre el cuadrilátero. Vino en la forma de una sonrisa, de una mirada que prometía un mundo de poder y peligro al que Alejandro González Jr. se sentía fatalmente atraído. Se convirtió en el eterno recordatorio de que cada titular sobre la violencia del narco esconde una dinastía rota, un sueño aniquilado, un padre arrodillado. Y aquí, en el silencio de su luto, encontramos la respuesta a aquella pregunta que nos heló la sangre al principio de este viaje. ¿Cómo el heredero de un ídolo nacional, un joven destinado a continuar una estirpe de campeones, terminó ejecutado en una zanja como un enemigo del cártel? La respuesta es tan brutal como simple, porque el ring tiene reglas, pero la calle no. El mundo que forjó al padre, un mundo de pobreza y honor donde la lucha era un arte, ya no existía. El hijo creció en un Jalisco donde el poder no se medía en rounds, sino en ráfagas de Kalashnikov. La gloria ganada con los puños, el honor de un combate limpio, es un escudo de cristal contra la marea de acero y pólvora del cártel Jalisco Nueva Generación. El error de La Cobrita Jr. no fue un descuido en su guardia, sino enamorarse en el lado equivocado de una guerra no declarada, una guerra donde el amor es una sentencia de muerte. Su padre, el campeón, le enseñó a pelear contra hombres, no contra un sistema invisible y omnipotente que devora a sus propios hijos. La primera herida, la que se infectaría hasta devorarlo todo, no fue un corte en la ceja, sino una decisión del corazón. En las fiestas y círculos donde el dinero fácil brillaba más que cualquier cinturón de campeón, Junior conoció a una mujer. No era una aficionada más, ni una admiradora de su linaje. Ella representaba el otro poder de Jalisco, el que no se ganaba con sudor y disciplina, sino con plomo y silencio. Se llamaba amor, pero era una sentencia. La mujer que capturó el corazón del joven heredero, no era cualquiera. Su nombre susurraba conexiones directas con el círculo más cerrado y letal de México, el del cártel de Jalisco Nueva Generación. Se decía que era cercana, muy cercana, a la familia del propio Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Para el viejo campeón, para La Cobrita padre,
la noticia fue un gancho al hígado que le robó el aire. El guerrero que jamás retrocedió ante nadie, el hombre cuyo corazón era su mejor arma, ahora sentía un miedo que no conocía. El miedo visceral de un padre que ve a su hijo caminar voluntariamente hacia las fauces del lobo. Su mundo regido por reglas, por el honor del combate, por la nobleza de pelear a lo derecho, chocó de frente contra una realidad sin códigos. Por eso, el legado final del guerrero no es el de un campeón perfecto, sino el de un héroe profundamente humano. No lo recordamos por su invencibilidad, sino por su fractura. Lo recordamos porque lo ganó todo en el cuadrilátero, y lo perdió todo fuera de él. Su vulnerabilidad se convirtió en su fuerza eterna. En su rostro marcado por el dolor, México vio su propio reflejo, un país de héroes que sangran, que lloran, que entierran a sus hijos y se levantan al día siguiente para seguir peleando, no por un título, sino por la memoria. Su leyenda no está forjada en oro, sino en lágrimas, y por eso es indestructible. Su vida ya no es una crónica deportiva, es un corrido. Una canción triste y desafiante que se canta en voz baja, la historia de un guerrero que enfrentó a gigantes, solo para ser derribado por la sombra sin rostro que acecha en su propia tierra. La historia de Alejandro La Cobrita González no termina con él. Es un eco que resuena en miles de otras familias, en otros nombres que corren el riesgo de ser olvidados por la estadística diaria. Su lucha contra el olvido es ahora nuestra. Cada historia que contamos es un round ganado contra el silencio. Intentó hablar, advertir, prohibir, rogar. Usó su autoridad de leyenda, suplicó con el amor de padre. Pero su hijo, en su ciega rebeldía, por forjar una identidad propia, lejos de la sombra paterna, ya no escuchaba la voz de la leyenda, sino el canto de sirena de un poder que él creía poder controlar. Fue un error fatal. Al cruzar esa línea romántica, La Cobrita Jr. no solo estaba desafiando a su padre, estaba invadiendo un territorio sagrado para los hombres más peligrosos del país. Estaba firmando, sin saberlo, un contrato con la muerte. El mundo del boxeo y el mundo del narco, que hasta entonces coexistían en una tensión silenciosa en las calles de Guadalajara, colisionaron violentamente en la vida de un solo hombre. La vulnerabilidad del campeón quedó expuesta. Sus puños, que habían conquistado el mundo, ahora eran inútiles. Su fama, que le abría todas las puertas, ahora solo servía para hacer de su hijo un objetivo más visible. Esa elección fue la primera herida, la grieta irreparable en el legado. El sueño de la dinastía comenzó a transformarse en una pesadilla. Fue el principio del fin. Si quieres ser testigo de cómo esta espiral descendente arrastró a toda una familia hacia la oscuridad más profunda, suscríbete y activa las notificaciones, porque la caída de un héroe es la parte más brutal de la historia. Para que ninguna de estas leyendas se apague, para que cada grito de justicia encuentre un eco, suscríbete y acompáñanos en este viaje por las almas rotas y los espíritus indomables que forjan la verdadera historia de nuestra gente.